Sí, ¿no? Sí, sí, aparentemente está grabando. Bueno, empezamos. Vamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, bienvenida corta. Hoy vamos a hablar junto con dos especialistas del tema de lo que está ahí, Non-Fungible Token o NFT o como lo quieran pronunciar. Va a hablar primero el doctor Federico Tejor, que es el presidente del Instituto de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología, como el especialista en Derecho Informático. Va a hablar principalmente de la parte más tecnológica y técnica, de cómo la tecnología blockchain, esta tecnología se aplica sobre estas nuevas cosas, o como quiera llamarle. Y después el doctor Hernán Bobrowski, vicepresidente del instituto, que también especialista en propiedad intelectual, y va a hablar de cómo estos nuevos activos, cosas, la propiedad intelectual han estado en boga en este último tiempo, también relacionados con, por ejemplo, derechos de autor. Así que ya estamos y empezamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Anita, por la presentación. Bienvenidos a todos. Gracias por venir a un nuevo evento del Instituto de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología. Hoy vamos a repartirnos la charla de la fecha entre, ahí veo los saludos, bienvenidos a todos. Veo de varios lados, miren, Tucumán, provincia, Capital Federal, muchos rosarinos veo. Bueno, bienvenidos a todos. La ventaja de hacer estos eventos ahora por internet es que nos permite tener esta llegada a lugares que antes quizás nos implicaba una logística de viajes, que ahora aprovechamos la cuestión de la pandemia para empezar a utilizar la virtualidad. Bueno, el tema de hoy que decidimos utilizar como un disparador para algunos de los eventos, si bien ya arrancamos en el instituto con la primera de las charlas, que fue hace un par de semanas en conjunto con el Instituto de Derecho Registral, esta es la primera netamente propia, y con idea de Hernán Bobrowski, del vicepresidente aquí presente, que es el otro disertante. Vamos a ser nosotros dos en el evento. Surgió a instancias de él la posibilidad de tomar el tema de los NFT, estos Non-Fungible Tokens, que vamos a hablar porque están tan en boga, y la realidad es que se menciona mucho y no se sabe demasiado qué es por el público en general, y con mucha más especialización no saben qué es los propios usuarios en muchas de las situaciones que uno está viendo en Internet. Se comercializan, no se crean o se transmiten sin un conocimiento cabal de qué es lo que se está haciendo o cuáles son las consecuencias desde lo jurídico, realmente qué es lo que se está adquiriendo. Pero mucho más allá de eso, vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la diferencia de esto con las criptomonedas, con la utilización de blockchain en general, con los contratos inteligentes, y Hernán más adelante va a entrar en la temática propia de la propiedad intelectual, del derecho de autor, lo que es de relevancia de su especialización, para que tengamos una visión más general sobre la temática. La idea de hoy es hacer un pantallazo general, una introducción al tema. Obviamente que hay cuestiones técnicas que nos van a exceder, algunas incluso en esta charla van a ser bastante complejas, así que vamos a tratar de desmenuzarlo lo mejor posible, y si hay preguntas, por supuesto, vayan parando durante el chat. Si hay cuestiones muy técnicas que quieran que frenemos, sin necesidad de que esperemos, más allá que al final tengamos un espacio de preguntas, si hay alguna duda puntual, no hay problema en que interrumpan. Vamos a empezar con algo que, a ver, el público se renueva, pero siempre tocamos un tema que es base en materia de lo que es cripto, que es blockchain. ¿Por qué? Porque es la tecnología subyacente a todo lo que vamos a hablar, tanto cuando hablamos de criptomonedas, como vamos a hablar hoy de NFT, como cuando hablamos de contratos inteligentes, de smart contracts, siempre terminamos hablando de blockchain. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono otra vez y lo vamos a pasar lo más rápido posible para respetar a los asistentes habituales a nuestras charlas, que ya lo escucharon en varias oportunidades?
Porque necesitamos explicar cómo funciona esto, porque no podemos indicar qué es un NFT sin entender la tecnología sobre la cual corre. Rápidamente, ¿qué es blockchain? Blockchain se basa en 4 principios básicos. Es una infraestructura, vamos a armarlo desde el marco teórico primero, para entender realmente cómo es la creación, cómo se crea este tipo de herramienta tecnológica novedosa, que son principalmente 4 puntos. Registro de recursos replicados es el primero de ellos. Allí van a ver que mencionamos que es una base de datos electrónica en la cual se inscribe la titularidad de un activo, no importa si es físico o virtual, que se vincula a determinado individuo en copias idénticas distribuidas de forma descentralizada entre todos los participantes. ¿Qué es la nota característica de esto? Es el modo descentralizado de distribuir copias. Uno está acostumbrado a que una base de datos está ubicada en un solo lugar, hay un responsable que la cuida, que la mantiene, que permite el acceso a los terceros. El primer punto de blockchain es que existe un registro de recursos que se replica en todos los miembros que haya de esa comunidad de blockchain, de base de datos, de forma igual y de forma descentralizada, no hay una cabeza. El segundo punto, y que es crucial acá en la creación de esta tecnología, es la utilización de la firma criptográfica. ¿Por qué? Porque permite identificar a una parte con algún tipo de contenido específico. ¿Cómo se usa? Si ustedes tienen, bueno, los que son abogados, seguramente ya lo están utilizando, lo que es la firma digital, entenderán el funcionamiento de lo que es una llave pública y una llave privada. Esto se llama encriptación asimétrica, que significa que hay una llave privada con la cual ustedes firman un contenido y una llave pública contra la cual los terceros pueden verificar que ustedes han utilizado su llave privada para firmar un contenido. Es decir, son 2 caras de una sola moneda, a través de la cual, con una parte que está en nuestro control y una parte que es de conocimiento público, podemos asegurar que una persona firmó o utilizó algún tipo de identificación a través de este sistema, algún tipo de archivo de contenido digital. Permite también autenticar los mensajes. ¿Por qué? Porque nos va a vincular aquello que está firmado con nuestra llave privada. Va a mantener integridad de datos. ¿Por qué? Porque es importante la firma criptográfica para la integridad de los datos, porque va a permitir que aquello que hemos firmado no se pueda modificar sin romper esa firma. Entonces no hay posibilidad de alterar una vez que hemos firmado el contenido. Y por último, no repudio, que es la imposibilidad, por lo menos la presunción de la imposibilidad de negar la autoría de algo que ha sido firmado con nuestro certificado de, en este caso, firma digital, pero hablamos de firma criptográfica aplicada a la tecnología de blockchain. Tercer punto, árbol de Merkle. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Y acompáñenme, esto es, estoy entrando en un terreno muy técnico y se van a perder, pero ya vamos a darle un sentido a todo esto. El tercer punto, el árbol de Merkle, es una estructura de datos en forma de árbol, obviamente, que cada nodo tiene una etiqueta concatenada con etiquetas de nodos hijos que se firman criptográficamente. ¿Qué significa esto? Los 2 puntos que vimos antes, es decir, la creación de un registro descentralizado y una firma criptográfica, nos permite generar bloques en una cadena, es decir, que cada bloque esté vinculado al bloque inmediatamente anterior y que esté firmado criptográficamente. ¿Qué me va a permitir esto? Que no se modifiquen los datos en la utilización de los registros que se crean en la cadena, en las redes peer-to-peer, que son estas redes descentralizadas donde no hay alguien que garantice que la red sea segura. Y el último punto, muy rápido, es la necesidad de la existencia de la tolerancia a las fallas bizantinas. ¿Qué es esto? Esto es un ejercicio matemático, es un desafío donde plantea básicamente la existencia de la desconfianza entre todos los participantes de una red y la necesidad de que se pongan todos de acuerdo para poder llevar a una decisión correcta. ¿Por qué? Porque si las partes no se ponen de acuerdo, van a fracasar. No importa, después en la presentación, cuando lo subamos a YouTube, lo van a poder ver en detalle o lo vamos a pasar de largo, pero básicamente significa cómo podemos descentralizar una red sin ponerlo en cabeza de una persona responsable y aún así confiar en que el contenido de esa red sea seguro y sea correcto. Este fue el gran desafío que llevó a la creación de blockchain. ¿Por qué? Porque la creación de blockchain permitió la descentralización de una base de datos en una tecnología de contabilidad distribuida, es decir, en la creación de registros muy similar a lo que fuera un libro contable. Son bloques, una cadena de bloques que están entrelazados para evitar la modificación de datos que fueron incorporados previamente.
y ya vamos a ver por qué. Facilita almacenar todo tipo de datos de forma cronológica y es inmutable. Lo que se incorporó a la base de datos no se puede modificar. Se van a poder almacenar transacciones, documentos o ejecutar código. Vamos a ver, eso sirve para los contratos inteligentes. Y blockchain puede ser privada o puede ser pública. Nosotros podemos correr una red blockchain en nuestra computadora con gente conocida, o podemos utilizar una red pública como puede ser sobre la cual corre Bitcoin o sobre la que corre Ethereum o cualquier cripto que conozcan. Básicamente lo que permite blockchain, y es lo interesante de esta tecnología, que nos permitió llegar a un consenso sobre la integridad de los datos gracias a los partícipes de la red, sin necesidad de una entidad de confianza que centralice la información. Imaginen un registro de la propiedad sin que exista registro de la propiedad. Todos tenemos el registro y todos garantizamos por nuestra participación que el registro es fidedigno. Hasta acá la descripción de lo que es blockchain. Lo que ven acá es un ejemplo muy simple de una cadena de bloques. Lo que ven ahí es 4 bloques, uno detrás del otro, que se va añadiendo en la cadena, donde cada transacción tiene un dato del bloque previo. ¿Qué significa? El bloque 52 tiene un dato del bloque 51 y así con cada bloque que le sigue. Eso va a hacer que yo no pueda modificar, cuando estoy en el bloque 54, no puedo modificar lo que dice el bloque 51 sin que se modifique automáticamente el dato del 52, 53 y 54, con lo cual no tengo forma de alterar en la red el contenido de un bloque previo sin que toda la red se caiga. Esto es lo interesante de esta tecnología, que nos permite evitar cualquier tipo de modificación y nos da la posibilidad de utilizarlo como una tecnología de confianza. Hasta acá la parte teórica para entender cómo funciona blockchain, nada más. Vamos a entrar en la temática. ¿Qué es ahora un NFT y por qué no es una criptomoneda? Hasta ahora hablamos de blockchain, ya hablamos de muchas oportunidades de criptomonedas y vimos las características de las mismas. Todo el mundo la conoce, escucha acerca de Bitcoin, escucha la posibilidad de adquirirlo, cómo cotiza, cómo la gente lo utiliza como moneda de cambio, de intercambio, que es una de sus principales características. Pero para eso vamos a desmenuzar el término NFT. Dijimos que eran tokens no fungibles. Primero vamos a definir token. ¿Qué es un token? Un token, cuando hablamos de un token criptográfico, no es más que el equivalente a una ficha de casino, un vale, una moneda. Al igual que Bitcoin es una moneda, es más, gráficamente se la conoce como una moneda, no es diferente a eso, eso es un token. ¿Qué son? Son activos virtuales que se basan en blockchain, esta tecnología que mencionamos, que fueron programados siguiendo un determinado estándar. Estos estándares que ven ahí, ERC20, ERC721, son estándares que pertenecen a una red particular que se llama Ethereum. Ya vamos a hablar de qué son esos diferentes protocolos y por qué nos interesan, para entender qué es un NFT. Hay diferentes tipos de tokens, básicamente los podemos dividir en 3 grandes grupos. El primero es de security, donde podemos ubicar los tokens que nos brindan garantía respecto de la intangibilidad, digamos, de la imposibilidad de su modificación, es decir, y de impedir el doble gasto y asegurar la titularidad de un token en nuestra billetera, como por ejemplo las criptomonedas. Bitcoin es un ejemplo muy práctico, y Ethereum también. Nos brinda la posibilidad de tener seguridad respecto de la existencia del mismo y del protocolo, los puntos sobre los cuales fueron creados, que nos van a permitir utilizarlo dentro de esos mismos términos. Es el modo quizás más conocido y utilizado hoy en día de un modo de generación de un token criptográfico. El segundo es utility, que es para utilizarlo para intercambio de servicios. Pensemos en la creación de tokens que haga una empresa a los efectos de ofrecer a sus clientes, se los entrega a cambio de, eventualmente, volver a entregarlo a la empresa a cambio de la prestación de un servicio determinado. Y el último es equity, es decir, la representación de participación que uno pueda tener. Pensemos en el caso de una emisión de tokens en participación en una sociedad o, por ejemplo, para tomar decisiones en algún tipo de grupo basado en blockchain. Pero acá empieza a diferenciarse el NFT de la criptomoneda. ¿Por qué? Porque a diferencia de la cripto, que la entendemos de modo totalmente fungible, el NFT es, por su naturaleza, no fungible. Y para eso vamos al Código Civil y Comercial, que, si bien esto no es propio de Argentina, está más que claro, pero nos da un ejemplo muy, muy claro. Vamos a explicarlo por contrario sensu. ¿Qué nos dice el 232?
Cosas fungibles son aquellas que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y puede sustituirse por otras de la misma cantidad en igual cantidad. Calidad y cantidad. ¿Qué significa? Que un billete de $1 es igual a otro billete de $1. Bueno, de 100 pesos o de 1000 pesos. No existe ningún tipo de diferencia entre los billetes, podemos intercambiarlos entre sí y se puede sustituir. Con las cripto pasa lo mismo, un Bitcoin es igual a cualquier otro Bitcoin que circule en la red. Ahora, la característica de los NFT es que no es así. Ninguno de ellos es igual a ningún otro NFT creado. ¿Y por qué es así? Porque hay un estándar que se creó, que es el RSC 721, que tiene características particulares que lo hace que no sea intercambiable ninguno de sus tokens por ningún otro dentro de la misma red, ni tokens dentro del mismo tipo de token creado, es decir, diferentes monedas son representativas de diferentes tipos de cualidades y a su vez los diferentes tokens son variados entre sí. ¿Qué es lo interesante de esto? Que este protocolo establece una serie de parámetros que cada token creado tiene en su interior. Se van a encontrar con que cada NFT tiene características propias incluidas dentro de los datos que van a blockchain. Aclaremos primero que en su gran mayoría, no es exclusivo, pero en su gran mayoría los NFT corren bajo Ethereum, bajo la red de Ethereum. Sin perjuicio de esto, se pueden correr bajo otras redes. Ahora, ¿qué información contienen? ¿Y por qué es tan importante y por qué nos sirve para el tipo de uso que hoy se le está dando con un gran sentido patrimonial o económico? Si nosotros tenemos una criptomoneda, esa criptomoneda, Bitcoin, por ejemplo, no tiene demasiados datos, más allá de la existencia de Bitcoin y está depositado dentro de una billetera determinada de alguien, que es en principio anónima. A diferencia de un Bitcoin, Ethereum, que corre en principio la moneda bajo ERC20, como vimos antes el ejemplo, tiene la particularidad que puede ejecutar código, es decir, agrega algunos elementos que nos hacen la posibilidad de generar contratos inteligentes. Pero este protocolo, el 721, agrega todo lo que ven acá, y por eso es importante para la creación de NFT. ¿Qué pone? Un nombre al token, le genera un nombre determinado, genera un símbolo. Piensa en un símbolo como un ticker en la bolsa para las acciones. Especifica la cantidad total de monedas creadas dentro de ese token determinado, establece el balance que tiene la persona respecto de esa moneda, establece quién es el propietario. Fíjense que a diferencia de una cripto que la titularidad tiene que ver por quien lo tiene depositado en su billetera, acá establece dentro del propio blockchain quién es el titular, vinculado obviamente a una billetera virtual, a un número, a una dirección, de esa moneda particular. Establece las funciones de propietario, es decir, cuáles son las condiciones a través de las cuales el propietario puede transferirlo a un tercero. Establece condiciones de aprobación para la transferencia o no, o bajo qué condiciones se pueden transferir estos NFT. Establece la posibilidad de generar tomas de posesión, es decir, que un tercero pueda hacerse de la posesión de esta moneda a través de diferentes condiciones preestablecidas. Establece las reglas de transferencia para este token. Genera un índice de propietarios. Esto es interesante porque ya está contemplado en la propia cripto, en el NFT, la posibilidad de generar un índice cronológico de quienes fueron propietarios de la moneda. Fíjense cómo varía, más allá que mantiene el anonimato de su contenido, cómo varía de la naturaleza de una criptomoneda tradicional que no contiene esto, hay que rastrearlo a través de la red, y que resulta sumamente difícil. Por eso es el gran problema de la utilización de las cripto como moneda de cambio en los rescates cuando se secuestra información, por ejemplo. Tiene metadatos, información relativa, ya vamos a ver a qué, que es una de las partes más importantes y más conflictivas de los NFT, que tiene información relativa al subyacente que va a tener, y reglas de no allowance, que tiene que ver básicamente con algunas cuestiones técnicas que ahora no vienen demasiado al caso, después podemos profundizar. Lo que ven en pantalla es un listado de las primeras 13
por volumen de negociación de transferencias en lo que están viendo acá, si no me equivoco, es de los últimos de las últimas 24 horas, no, de los últimos 7 días. Está ordenado por los últimos 7 días los NFT más utilizados del mundo. Como ven, dentro de ese listado hay algunas cosas muy raras, por ejemplo, van a haber bloques de arte, van a haber un CryptoKitties, es una cripto destinada a la colección de imágenes de gatos, así como se los digo. Perdón, ¿tenés posibilidad de acercarlo un poquito? Porque no se ve muy bien, pero si no, buena no pasa pregunta. nada. Si no, no pasa nada. No, creo que no lo podemos ampliar, pero no importa, se los voy relatando un poco para que lo entiendan. Después sí, en el video, cuando lo tengamos subido, lo van a poder ver bien. En el número 7, por ejemplo, ven algo que dice ENS, Ethereum Name Service, que es algo muy, muy interesante desde el punto de vista técnico, que es la creación de un servidor de nombre de dominios de Internet que corre bajo la red de Ethereum. Se sale del formato clásico de google.com, microsoft.com, y de los servidores como tenemos NIC Argentina, sino que es un servidor de nombre de dominio descentralizado, que corre como un NFT para vincular a las personas a un dominio determinado, ya vamos a ver cómo. Pero ahí ven algunos de los ejemplos, pero están viendo más de 10.000 diferentes NFT, categorías de NFT creadas con diferentes fines. Ahora bien, entremos en tema. ¿Qué contiene un NFT? Primero y principal, no es la obra. Cuando ustedes creen que están comprando o están viendo un NFT, no están viendo la obra, no está contenida dentro del NFT. Y voy a hablar de obra porque quizás es el ejemplo más emblemático y es lo que vamos a tratar hoy, pero ya vamos a ver que puede tratarse un NFT de un montón de cosas. Vamos a ver el caso concreto de un NFT de arte. Lo que están viendo acá es, en una galería de arte virtual, una obra hecha por, acá vemos el usuario, Pachamo, que es el que figura allí, que fue vendido por 0.15 Ethereum, el equivalente en ese momento o a este momento más o menos $300. ¿Qué es lo que dice en el marketplace? Lo que ven ahí es que el arte se creó el día 20 de marzo por, ahí ven el nombre del usuario. Perdón, me confundía, antes decía quién hizo la apuesta. Van a ver que se listó con un precio determinado y terminó recibiendo una oferta el día 6 de abril por una persona por este valor y terminó transfiriéndose. El creador es este nombre de usuario que ven, 0xe886, y nada más que eso. Lo que ven acá es toda la información relativa a la transferencia. Esto es un dato, en realidad lo que están viendo acá es un explorador de blockchain. Están viendo una cadena de bloques donde ven dónde estaba la dirección del NFT, donde se vinculó esta supuesta obra de arte, o lo que fue creado, y lo que ven debajo es la transferencia de una billetera, ven que dice 0xe886 en el comienzo, transferido en la segunda parte a otra billetera. Esa fue la transferencia de una persona a otra de esta obra, perdón, de este NFT, no de la obra, a través de un contrato. El contrato es un contrato inteligente a través del cual la persona abonó la cantidad de criptomonedas que se estaba solicitando a cambio de la transferencia de este NFT. Una vez que se transfirió, el contrato se automatiza y se transfiere al destinatario. Acá lo que estamos viendo es una información completa acerca de la obra, donde ahí debajo ven un pequeño listado donde dice quién lo creó, de la nada a esta persona, a 0x886, y de 886 lo transfirió a un destinatario que tiene un nombre en esta página, que es CDA720, que antes vieron su dirección de Ethereum. Lo que ven acá es, bueno, ahí tienen el detalle, por ejemplo, la obra, lo que dice que simplemente es un collage de un póster que se llama The Queen, de un archivo PNG listo para imprimir. ¿Qué hizo esta persona? Y ahora vamos a entrar en la parte técnica. Simplemente decidió que esta publicación que vio en un marketplace online, en una galería de arte en internet, que es un archivo gráfico, ¿valía la pena invertir $300 en comprar la obra? No, la obra no. Comprar el NFT que es representativo de la obra. ¿Y cómo lo representa? Y ahora vamos a la parte técnica, por si no era suficientemente técnico lo que dijimos hasta ahora. Lo que están viendo acá arriba es lo que se llama la metadata
del archivo NFT. El NFT, como dijimos, es no más que un registro dentro de blockchain, bajo un protocolo determinado que vimos que era el ERC-721, que corre en ese caso bajo Ethereum, y lo que ven es un contenido que tiene, y acá quizás es demasiado técnico, pero se los voy a explicar. Ahí están viendo dos opciones diferentes respecto de los metadatos que tiene este NFT relacionado acá a dos obras diferentes. ¿Por qué lo menciono y por qué lo estoy mostrando? Lo que ven ahí es simplemente la descripción que tiene cada una de las obras. Y es lo que va a blockchain. Una pequeña descripción, una referencia a una dirección web, a una imagen que usualmente se utiliza para vincularlo a la obra, a un nombre, quizás a una animación, y hay dos variaciones. El primero que ven dice host propio y el segundo dice IPFS. ¿Por qué? Y esto vale la pena quizás mencionarlo y tenerlo en cuenta, porque el día de mañana si alguien les pregunta a ustedes, bueno, quiero comprar una obra en NFT, me gustó, quiero invertir en esto, ¿cómo hago? Lo primero que tienen que saber, más allá de la complejidad o no de hacer una compra con criptomonedas y demás, y que cualquiera pueda hacerlo, es más, cualquiera puede ser un artista y subirlo y vender así, es que el NFT, por su naturaleza, no necesariamente directamente no tiene en su contenido la obra, o ni siquiera el archivo gráfico, sino lo que tiene es una referencia a un sitio a donde puede estar alojado el archivo gráfico que representa la obra. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Vean que yo marqué arriba, en el primer ejemplo, una dirección web donde dice image y luego hay una dirección web que envía a un archivo PNG que es la imagen de la obra que supuestamente la persona cree que está comprando. ¿Qué pasa? Yo compro este NFT, creo que voy a ser dueño de por vida, de forma perpetua, al contenido, pero esta dirección web es de un servidor, usualmente es de la galería de arte donde se subió, el servidor se cae, la empresa quiebra, la empresa es hackeada o el sitio se pierde. Este NFT, que no puede ser transferido, no puede ser modificado, pierde su sentido de existencia. ¿Por qué? Porque va a direccionar a una página que no va a tener contenido. Entonces, a veces vean los puntos de debilidades al momento de aconsejar o de entender el funcionamiento de un NFT, que puede que en su contenido tenga un redireccionamiento a un sitio que vamos a depender siempre de un tercero, que puede ser la galería o puede ser cualquiera, en realidad, lo que esté contenido dentro de este archivo, que el día de mañana puede desaparecer. Ahora, ¿qué ha hecho Internet para tratar de solucionar este punto? Hay una segunda opción que se llama IPFS. IPFS es un sistema de archivos, básicamente se llama interplanetario, que es un modo de compartir contenido de forma descentralizada similar a lo que es blockchain, pero donde todos sus participantes guardan contenido. Muy similar a lo que puede ser una red, imaginémoslo como una red torrent, si alguien conoce el término, pero básicamente lo que hace es tratar de evitar el riesgo que el contenido al cual nosotros nos vamos a direccionar dependamos de que una página pueda estar caída o no, que un sitio se caiga, que una empresa desea cerrar sus puertas y nuestro NFT no redireccione más a ninguna obra, sino que simplemente dé error y no exista más. Es un protocolo a través del cual envía un vínculo, como si fuera el nombre de una página web, a un sistema que es descentralizado y todos los partícipes van a tener información respecto del alojamiento y el contenido de estos archivos. Es un método, no importa entrar en el detalle de cómo funciona, pero es nada más un método para tratar de minimizar los riesgos del alojamiento de las obras y el contenido que esté dentro de cada NFT. Más allá de eso, después cada uno de ustedes puede analizarlo en profundidad. Lo que están viendo acá es quizás al día de hoy, no sé mañana, pero el día de hoy, una de las obras más emblemáticas, o de hecho es la más cara que se vendió vía NFT. Esto lo vendió Christie's, lo mencionamos en la publicidad del evento, y se llama Every Days, The First 5,000 Days. Es una obra que hizo un muchacho de nombre, digamos su seudónimo es Beeple, de 40 años. Lo vendió Christie's en casi 70 millones de dólares. ¿Y qué vendió? ¿Vendió la obra? No, vendió el NFT, vendió el token. Lo que ven debajo es la dirección donde se transfería el contenido y donde está la dirección del contrato inteligente para que uno pueda ver
¿cuáles son las condiciones de transferencia del NFT vinculado a esta imagen? Es una imagen gigante, ven ahí que tiene 21.000 píxeles por 21.000, 320 megas más o menos. ¿Y qué hizo Christie's? Subastó un NFT vinculado a esta imagen. La persona que pagó con una billetera electrónica, pagó con Ethereum, transfirió casi 70 millones de dólares a Christie's, que como broker, como tercero, garantizó la existencia de esta cripto para poder pagarlo, lo subastó, y eventualmente se transfirió a su autor. Y el autor transfirió con un contrato inteligente, eventualmente Christie's lo hizo, la titularidad del NFT al nuevo comprador. Todo eso por la friolera de 70 millones de dólares. Para ir tratando de cerrar la primera parte, y sé que ha sido demasiado complejo quizás, vamos a salir un poquito de la temática del uso netamente para las obras de arte. Y quiero expandir un poco la mente acá. Un NFT, ya vimos que se diferencia por la fungibilidad o no respecto de una criptomoneda. La criptomoneda ya hablamos de la posibilidad de utilizarla en los efectos prácticos de la comercialización, de la especulación, del ahorro, de la utilización, en realidad como moneda fiat. Hoy en día se puede utilizar en Rosario, hay lugares donde aceptan el pago de cripto para pagar café, para pagar comisiones, para pagar cosas. Pero en NFT no solamente lo podemos usar para una obra de arte, podemos usarlo por otras cosas. Pensemos diferentes tipos de ámbitos donde se puede utilizar. Ámbitos económicos. Imaginen regalías por contratos inteligentes por venta. Pensemos, por ejemplo, en el caso del arte. Nada impide en que el contrato inteligente de un NFT tenga una cláusula donde un porcentaje de las ventas subsecuentes vayan a parar a los anteriores en la cadena, a cada uno de los anteriores o al original. Pensemos en representación de jugadores, un NFT que sea representativo de la titularidad que uno pueda tener de la representación de un jugador. Yo digo eSports porque puede ser muy aplicable a la representación, al igual que hacemos jugadores de fútbol, de jugadores de deportes electrónicos. Imaginen cómo es el tema de las regalías en este tipo de jugadores, como ocurre hoy en día con los clubes de fútbol, como ocurre con los representantes. Pensemos en la colaterización de préstamos. Muchas veces colateralización es simplemente la utilización de una garantía. Puede que no tengamos una criptomoneda para ofrecer como un préstamo, pero tenemos una obra de arte. ¿Qué pasa si el titular de esta obra que compró en Christie por 70 millones de dólares quiere pedir un préstamo? Podría dejar en caución el NFT en un tercero a los efectos de garantizar el cumplimiento de un préstamo. Permiten también diferentes usos, puede ser, por ejemplo, la titularidad fractal. Imaginemos, todos queremos ser dueños quizás en un pedacito de la Mona Lisa, pero ninguno de nosotros tiene, no sé, 2.000 millones de dólares para comprarla. Pero ¿por qué no podemos juntarnos 2.000 millones de personas y poner $1 cada uno? Bueno, imaginemos cada uno ser dueño en un pequeño pedacito con un NFT, porque nadie impide que se vaya a fractalizar el mismo, de una obra de arte. Vamos a otro mundo, un mundo virtual. Pueden ser representativos de objetos en juegos. Vieron que los videojuegos hoy en día tienen objetos, tienen armas, tienen ropa, tienen diferentes tipos de cosas que se comercializan y de hecho tienen valores a veces muy importantes. Pueden ser representados con NFT, porque representan la titularidad y se pueden ceder. Pensemos, ya mencioné lo relativo al nombre de servicio de Ethereum, no lo voy a volver a mencionar, nombre de dominio, que es una alternativa a los nombres actuales de dominio, Microsoft.com, colabro.org.ar, google.com. Pensemos en el mundo real, podemos tokenizar, que es un equivalente a la titulización que hacemos con cualquier tipo de activo para poder comercializarlo, igual que ocurre en la bolsa. Imaginemos a un objeto físico que lo representamos de forma virtual. Nadie impide que el día de mañana lo utilicemos, por ejemplo, para vincularlo a nuestro vehículo para abrir el auto, que nos identifiquemos con nuestro celular con una billetera inteligente. El NFT se puede utilizar con nuestra clave criptográfica. Pero pensemos en un uso incluso más interesante, el uso que le puede dar el Estado. ¿Por qué el Estado no puede crear NFT que sean representativos de activos que hoy en día mantiene bajo su guarda? Registros inmuebles, registros automotores, registros de aeronaves. Puede haber un NFT que vincule a una propiedad determinada, un departamento, a una persona y que lo transfiramos. ¿Qué es más seguro hoy en día, un NFT o el registro que está en un registro manual
impreso en el registro de la propiedad. Pensemos a futuro, ¿cómo puede manejarse? Pregunta, ¿estamos ante una nueva burbuja? ¿Las ICO qué fueron? Fueron las Initial Coin Offering, es decir, las emisiones de monedas en su momento, que hubo todo tipo de casos, donde algunas llegaron, la gente ponía plata, invertía, creían que iban a hacerse millonarios, pero la realidad es que muchos perdieron plata. NFT, ¿la gente está pagando cualquier cosa por diferentes tipos de obras? Sí. Puede que sea una burbuja, puede que lo sea. Más allá de eso, tienen su utilidad, que ya lo va a hablar Hernán, yo ya voy a ir casi cerrando. Pero que es importante saber qué NFT no es. Primero, no es una prueba de autoría. Es decir, cualquiera puede emitir uno y vincularlo a cualquier dirección web, a cualquier dirección donde haya un archivo. Yo puedo subir una foto de esta charla, puedo subir una foto de una persona, puedo subir una foto de la Mona Lisa a internet, emitir un NFT y vincularlo a esa imagen y ponerlo en un marketplace y venderlo. Eso no significa que yo tenía derecho a vender la obra, significa simplemente que emití un NFT. Que yo compre un NFT de alguien y que pague por ello no significa que esa persona era autor de la obra. Segundo punto, no es una prueba de adquisición. Lo que se transfiere de la obra propiamente dicha, se transfiere el NFT, se transfiere el token. No necesariamente la transferencia del token está transfiriendo ningún tipo de derecho sobre la cosa subyacente. Ya va a entrar Hernán en hablar acerca de los diferentes derechos patrimoniales, intelectuales, de las obras y demás. No es una garantía de exclusividad. Vieron que en blockchain ya vimos que se contiene la dirección web de la obra. La obra va a seguir siendo accedida y reproducida de forma irrestricta por cualquier tercero. No es un resguardo asegurado. Que en blockchain el registro del NFT esté por siempre no significa que la obra la tenga guardada por siempre. Lo que voy a tener asegurado es que dentro de blockchain, de la cadena de bloques, voy a tener un metadato de ese NFT que va a direccionar a una cosa. Ese direccionamiento, como vimos, puede caerse, puede morir y puedo quedarme sin el acceso a la imagen representativa de la obra. Y no es un acuerdo contractual. No hay un contrato expreso. ¿Por qué? Porque la transferencia de un NFT no significa necesariamente un acuerdo de voluntades, es un acto que puede ser, más allá que puede inferirse, puede haber una cuestión tácita. Eventualmente, todas las condiciones relativas a la transferencia, al pago, a la cesión, a los derechos que puedan surgir, van a estar vinculados eventualmente a los términos y condiciones de la plataforma donde lo comercializamos al NFT. Pero no es un contrato en sí mismo, ¿sí? Dos puntos básicos, porque siempre me comprometo cuando hacen alguna pregunta, cuando publicitamos el evento, a contestarlo antes que nada y antes que entremos después en terreno de preguntas propios de la charla. Cuando publicitamos hicieron dos preguntas. La gente de Barea Abogados preguntó qué pasaría con NFT en dos cadenas, quién sería el dueño y si hay frutos de la cosa. Primero y principal, ¿qué pasaría en NFT con dos cadenas? No pasaría absolutamente nada, porque yo puedo tener un NFT en una cadena y puedo tenerlo en otra, y cada uno puede ser representativo de otra cosa y puedo transferirlo a otro. El problema está en considerar que NFT está garantizando la titularidad de algo, y no lo es. Como vimos en los puntos anteriores, cada uno va a ser titular de un NFT inscripto en una cadena determinada que tienen sus metadatos una referencia a un archivo, a una imagen gráfica o a cualquier otra cosa. ¿Cuál es el valor que las personas le dan a ese archivo vinculado en NFT? Es otra cuestión. Es independiente, pero va a haber dos NFT con dos dueños que son totalmente independientes. Más allá de eso, un mismo NFT no puede duplicarse. Cada uno de ellos va a tener un hash diferente, una dirección diferente. Entonces, no va a ser el mismo en las dos cadenas. Segundo, ¿quién será el dueño? Cada uno del propio. ¿Hay frutos de la cosa? Absolutamente, no hay ningún tipo de problema en la medida que tenga la titularidad o tenga algún derecho derivado que haya sido acordado con quien me cedió, me transfirió el NFT. Recordemos, el NFT no es por sí mismo una transferencia o cesión de ningún tipo de derecho más allá de la transferencia de un activo virtual que es el NFT, al igual que podría ser una criptomoneda. Luego, Araceli hizo la pregunta si sería una nueva forma de activos intangibles y si tienen un registro como las acciones. No dejan de ser un activo intangible, es una cosa, es un registro virtual, obviamente,
Y si tiene un registro como acciones, no hay un registro centralizado. Volvemos a la primera parte de la charla, que es simplemente un registro en Internet descentralizado, inscrito en blockchain, donde podemos llegar a consultarlo de forma pública, pero obviamente no hay ningún tipo de regulación del Estado, ni mucho menos que nos permita tener una similitud a las acciones. Pero técnicamente hay un registro y es similar a la cuestión de acciones. Con esto, y para terminar, para cerrar, son menos cuarto, vamos a cerrar la parte técnica y la parte de explicación de NFT. Si hay preguntas concretas de la parte técnica, podemos hacerlas ahora, si no, vamos a pasar a Hernán para avanzar a la parte de propiedad intelectual. Gracias, Fede. No sé si alguien quiere preguntar algo en este momento, y si no, al final. Bueno. Bueno, si no hay Buenas. preguntas entonces de lo técnico. Ah, sí, hay. Sí, buenas. Una consulta nada más con respecto a lo que estaba afirmando Federico, es de que no hay una transferencia de derechos, ¿verdad? Yo entiendo que, y consulto si no estoy errada, de que esa transferencia de derechos no existe porque es como que el acto así en sí no se llega a consumar del todo. O sea, es como que no hay esa transferencia física de alguna manera, y por eso tampoco las cadenas de lo que se estaba entendiendo de transferencia de derechos es como que no se puede dar en sí. Ahora, básicamente, lo que es la tradición, es decir, la entrega de la cosa es irrelevante en un activo virtual, no importa la entrega de la cosa real, porque en realidad la obra es una obra en un archivo electrónico, no hay una representación física. Pero más allá de eso, del perfeccionamiento o no del acto, en realidad, recordemos qué tipo de acto estamos haciendo, qué es una adquisición de un NFT. Un NFT puede ser representativo de un archivo electrónico. Y ahí termina, más allá que las partes puedan, con algún acuerdo de voluntades, darle algún otro tipo de sentido, permitiéndole derechos patrimoniales, derechos intelectuales, que ya va a hablar Hernán, no me quiero meter en tema, pero la transferencia de un NFT de forma pura y simple es la transferencia de un registro en blockchain de una moneda, de un token no fungible. Lo único que se transfiere es el token, nada más que eso. Que el token pueda eventualmente las partes, en el caso concreto, darle algún tipo de sentido respecto de la cesión que puedan tener de derechos o no, es independiente de la transferencia del NFT. Entonces, por eso es importante, y creo que una de las cosas más interesantes que tiene que quedar de la charla es diferenciar que o comprar un NFT no significa que uno está adquiriendo ningún tipo de derecho puntual. Puedo tener dos obras exactamente iguales, dos archivos gráficos idénticos subidos a un sitio, ofrecidos bajo la modalidad de un NFT, donde en uno las partes acuerdan otorgar, transferir, ceder determinados derechos, y en la otra no. Y los archivos son iguales y son dos NFT. Entonces, no hay una cuestión implícita respecto de esta transferencia, sino que va a depender del caso puntual y del acuerdo de las partes, más allá de lo que es la transferencia del NFT. Bien. Bueno, por ahí hay alguna otra pregunta puntual. Obviamente que son todos temas que estamos discutiendo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y para eso estamos acá, y quizás hoy nos vayamos con más preguntas que con certezas y dudas, y eso es un poco de la idea. Ahora vamos a ver la evolución histórica del análisis que se viene dando acerca de esta temática, y vamos a ver por qué justamente esto es importante. Estamos entrando en la segunda etapa de la charla. Bueno, como bien decía, me voy a ocupar específicamente de la parte de propiedad intelectual. Bueno, primero no tengo más que palabras de admiración acerca de la calidad técnica y expositiva de lo que nos acaba de compartir Federico. Como verán, no solo es un gran abogado, sino también es un gran orador, y sobre todo tiene conocimientos informáticos que exceden largamente, no diría la media, sino yo diría que son de excepción en el mundo jurídico que nosotros transitamos día a día. Con lo cual, la problemática que hoy nos ocupa, los NFT, son una prueba más de que un fenómeno que ocurre en la realidad
donde la tecnología juega un papel fundamental, el derecho está lejos de tener respuestas concretas sobre cómo abordarlo, ¿no? Y es un fenómeno no tan reciente porque existe la posibilidad de crear NFTs hace un tiempo, pero sí ahora vamos a ver la evolución, no sé cuál fue la importancia y por qué estamos hablando hoy, 7 de abril de 2021, de NFTs, y no estábamos hablando un tiempo atrás de este tema. Principalmente, creo que toda esta explicación técnica nos ha situado en un entendimiento un poco mayor. Creo que hoy todos, me incluyo, sabemos un poquito más acerca de la tecnología subyacente. Esto hace que para el abogado, la abogada actual, entiendo que resulta, ustedes me dirán, cualquier cosa me interrumpen, si no se me escucha, vuelvo a repetir, cualquier cosa que diga y se corte. Hace más que nunca interesante y demuestra la necesidad de que los abogados y abogadas nos formemos en temas de tecnología. Quiero destacar, y una de las misiones principales que tenemos dentro del instituto de esta materia, que vincula tanto la tecnología como la propiedad intelectual, es poder comprender estos fenómenos y entender que si no comprendemos lo que es una metadata, como la que exhibió Federico, si no entendemos lo que es un contrato inteligente, que automatiza ciertas funciones para que se llegue a un resultado determinado, pero que dista mucho de un contrato dinámico de trato sucesivo y donde nosotros podamos renegociar ciertas cuestiones que suceden en el mundo real, más allá del virtual, difícilmente podamos comprender de qué estamos hablando cuando analizamos este tipo de fenómenos. Entonces, la primera parte siempre tiene que ver con resaltar la importancia de la intersección entre el derecho y la tecnología y cómo nosotros como operadores jurídicos nos vemos obligados a capacitarnos y a seguir estudiando este fenómeno, ya que quienes así lo hagan, y valga el interés de todos ustedes por esta charla, a quienes felicito por ser parte de este movimiento de tecnoactivistas, le llamamos en algunos grupos, nos sentimos un poco a la vanguardia de todo esto, y los invito a seguir en este camino, porque entiendo que es el único camino posible para diferenciarnos dentro de la profesión y poder agregar valor en nuestro asesoramiento. Y a la vez, tampoco los quiero alertar, todas las tareas automatizadas que reemplacen los robots, la inteligencia artificial y demás, el otro día discutíamos en uno de los foros, van a ser seguramente más eficientes aquellas tareas automáticas. Pero el criterio jurídico, la apreciación humana al lado de la tecnología va a seguir siendo necesaria. Con lo cual, mientras más estemos capacitados en estos temas, mejores respuestas vamos a poder dar a nuestros clientes o en cualquier proyecto que estemos encarando, vinculando derecho y tecnología. Bien, hecha esta introducción, voy a presentar el tema de una manera, no sé si novedosa, pero tratar de utilizar un recurso quizás diferente al que estamos acostumbrados. No voy a compartir una presentación de PowerPoint ni de ninguna herramienta de compartir ese tipo de archivos, sino que voy a hacer un breve recorrido por una serie de links que está abierto en diferentes pestañas que vamos a ir desarrollando muy brevemente, pero que tratan de seguir un hilo conductor en lo que va a ser la exposición relativa a la parte de propiedad intelectual. Que va a ser breve, insisto, pero que va a dejar abiertas más preguntas que certezas, porque vamos a tratar de ver de qué se trata un NFT desde el punto de vista jurídico y cómo interactúa esto que en realidad no es la obra en sí, desde el punto de vista del derecho a autor, pero que puede afectar, obviamente, el derecho de propiedad intelectual de terceros, particularmente del autor, principalmente del titular de la obra, y eventualmente derechos de otros terceros que tengan titularidad sobre la obra o derechos involucrados, como pueden ser los derechos de imagen y otras cuestiones. Sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. Ustedes me van a decir si se ve bien, y vamos a empezar por acá. Tal vez Bien, más tarde. Todo bien. Bien. ¿Por qué estamos hablando hoy de NFT? Bueno, en realidad hace un tiempo que existen, pero fíjense esta noticia del 23 de febrero del 2021. El creador de este Nyan Cat, que es este meme que vamos a ver a continuación, lo subastó y lo vendió y se pagaron algo así como 300 Ether. Hay una confusión también que vale aclarar. La moneda que corre sobre la red de Ethereum es Ether y no es Ethereum. Siempre se comete el error por ahí de
asimilarla, pero la blockchain se llama Ethereum y la moneda virtual se llama Ether a la hora de pagar. Estos 300 Ether equivalían a $600.000. Este meme, este gatito, que tiene su historia en internet y demás, que la pueden explorar, de 8 bits, un dibujo sumamente precario desde el punto de vista del arte digital, se vendió en esa suma. Esto fue el 23 de febrero. Voy cerrando. ¿Qué pasó el 26 de febrero, unos días después? Bueno, recién vimos que Fede nos mostró la metadata de 2 obras. Casualmente eran las 2 obras de Beeple. Una era Crossroads y la otra era Everydays, etc., que es la que vamos a profundizar después. ¿Cuál fue la novedad el 26 de febrero? Que Crossroads, que es la obra que se había vendido inicialmente en $66.000, se revendió en $6.6 millones. Es decir, que quien había adquirido el token de manera original lo vendió por más de 100 veces su valor original. Con lo que esto implica el mayor valor en la reventa de arte. Desde el punto de vista de los derechos intelectuales, esto es conocido, si se participa al poseedor original, digamos, de ese derecho en una reventa, tiene derecho a participar de parte de ese mayor valor. Esto es conocido como el droit de suite, eso viene de la legislación francesa. Argentina no lo tiene en su legislación de propiedad intelectual reconocido, pero ha habido varios proyectos para incorporarlo. Esto tiene que ver con la forma en la que se comercializa el arte habitual, ¿no? Habitualmente, ¿no? Porque sabemos que va adquiriendo mucho valor en sucesivas reventas, sobre todo cuando el artista falleció y por ahí esa obra naturalmente adquiere mayor valor solamente por el hecho de que ya el artista no está entre nosotros. Entonces, esto lo traigo como caso de reventa de un NFT. Y fue a los pocos días de que se vendió este primero. ¿Qué sucedió después? Bueno, el famoso caso de Beeple. Este lo voy a recordar siempre porque fue el 11 de marzo, día de mi cumpleaños, y se vendió en $69.3 millones. Esta es la obra que ustedes vieron. Lo interesante de esto, y ya hago acá un jueguito, yo pongo botón derecho, guardar imagen como, y yo guardo acá, y acá acabo de hacer una reproducción de la obra. Acá la abro en el programa de archivos, y vamos a ver que acá la tengo a la obra. Tengo una reproducción, sí, digital. Vamos a ver qué pasa con eso, desde el punto de vista de los derechos de autor. También, días después, la subasta se cerró el 22 de marzo. Fue muy conocida la noticia de que Jack Dorsey es uno de los co-founders de Twitter, vendió el primer tweet de la historia en $2.9 millones. Y, vamos a cerrar esta, y vamos a cerrar esta. La última, más reciente que les traigo, es que Paraguay es el primer país de la región que está subastando criptoarte a partir de la puesta en el comercio del NFT, de la obra El sueño del armadillo de Simona Murialdo, que está en venta hasta el 30 de abril, y obviamente se tiene que pagar con Ether. Así que si tienen la criptomoneda y quieren comprar esta obra de arte en Paraguay, van a poder acceder a ese contenido, entrando en este link, y pueden ir viendo qué va pasando con la subasta, que se va a cerrar, insisto, el 30 de abril. Bueno, miremos esto ahora. Miren la carita de Beeple cuando iba siguiendo la subasta en vivo. Este video, el día de la venta, Christie's, la casa de subastas reconocida. Y miren este videito, no importa el contenido en inglés. Bien. Claramente,
no nos interesaba el audio, vi que ahí decían que si era para escuchar no importaba. No me importaba el audio, quería que vean la reacción en la cara de este muchacho a medida que iba subiendo el precio de la subasta, y como vieron en el último minuto pasó a valer más de 50 millones de dólares y se cerró en 70, ¿no? ¿Quién compra esto, no? ¿Quién es el chiflado que compra una obra de arte y paga 70 palos verdes? Bueno, acá está el misterioso comprador de Singapur, es esta gente, ¿no? El señor Vignesh Sundaresan, que es conocido en el mundo virtual como Metacobam, y que tiene esto, Metapurse. Metapurse es el fondo de inversión que está promoviendo la tecnología de NFT y demás. Los invito después a entrar a metapurse.fund y entender que el fondo de inversión cree claramente en el mundo cripto, y en la entrevista que les mostraba, el hindú, porque es de la India, de alguna manera, más allá de que estaba en Singapur el fondo y demás, quería demostrar que en la India se podía, un país que últimamente viene siendo bastante cuestionado por querer regular y prohibir el mundo cripto, por lo menos esa fue la noticia que se difundió, quería demostrar que esto igualaba al mundo occidental con el mundo no occidental, y que permitía que el país y demás vaya a la vanguardia de la tecnología, etc. Bueno, evidentemente hay gente interesada en esto por múltiples motivos, ¿no? El conexionismo es un caso típico de interés en esto. Obviamente que se habla de burbuja, veamos el caso, por ejemplo, también del impacto ambiental. Si entramos acá, vamos a ver que, sí, muy lindo, la venta de arte digital a través de un NFT está explotando. Pero ¿cuál es el costo? Acá vemos la imagen de un data center que implica la cantidad de equipos que se necesitan para minar, es decir, para crear y emitir esta tecnología en general, para sostener las redes de blockchain y demás, con lo cual el impacto ambiental está cuestionado. Podemos ver este post en Instagram que apunta a lo mismo. 3 casos del impacto ecológico de los NFTs. Fíjense esto, una sola edición de una huella de un NFT utilizando una prueba del arte de blockchain, cuánta energía utiliza, cuánta emisión y demás. Es decir, que no todo es color de rosa en este mundo. Hay quienes ya lo están criticando, no solamente a los NFT, sino a la tecnología blockchain en general y a las criptomonedas que corren sobre blockchain, por el enorme impacto que implican desde el punto de vista energético y de consumo y a nivel ambiental, ¿no? Etcétera. También hay quienes dicen, como decía Federico, desde el punto de vista económico, un profesor economista de LSE, de una facultad que es la London School of Economics, que dice que de algún modo estamos ante una gran burbuja. Federico ya lo advirtió al respecto, pero también quiero volver, para ya entrar un poquito en el tema, a entender que, a ver, todo esto tiene sentido desde el punto de vista jurídico. Obviamente que desde el punto de vista económico eso fue una revolución. En menos de un mes yo les mostré que del 23 de febrero al 22 de marzo, en un mes, fue una revolución. No se habló de otra cosa en los medios por el enorme impacto económico que claramente esto ha venido teniendo. Pero bueno, ¿quién compra esto? Bueno, quien cree en esto, ¿no? Hay una cuestión de fe involucrada, hay una cuestión de escasez de recursos. Es la primera vez que se permite en el mundo del arte, mejor dicho, en el mundo de la digitalización a partir de Internet, poder, de algún modo, hacerse titular de algo que por su naturaleza es reproducible. Yo les mostré recién cómo yo me apropiaba de una copia probablemente ilegal, haciendo 2 clics, de la obra que fue subastada. Y la tengo acá. La tengo ahí, la tengo en mi computadora, la puedo abrir, la puedo imprimir, puedo hacer lo que quiera. Puedo imprimir remeras, seguramente lo voy a hacer en infracción, ¿está? Respecto de la obra original, porque no tengo los derechos para crear a partir de la imagen de Beeple merchandising, desde el punto de vista del derecho de autor. Entonces, hoy podemos ver por primera vez en la historia de la humanidad que el derecho de autor que nació a partir de las legislaciones modernas, después de la Revolución Francesa, con el individualismo, pero que en realidad tiene su génesis en la imprenta, porque la imprenta fue el gran invento que permitió reproducir sin control las obras de algún modo. En realidad había un control del poder político, del Estado, que estaba vinculado a la Iglesia, pero luego del advenimiento de Internet,
Hoy podemos crear obras todo el tiempo, todos las podemos crear, nos convertimos en titulares de nuestros derechos de autor de nuestras obras, hago un dibujito en Paint y tengo una obra, saco una foto con mi smartphone y tengo una obra. Permitió esto, Internet, que la digitalización haga que sea muy sencillo y gratuitamente reproducir obras digitales, lo cual generó la pérdida total del control por parte de los titulares de los derechos de autor. Entonces, por primera vez, este fenómeno de los NFT permite de alguna manera apropiarse de algo y tratar de dotarlo de contenido único. Y eso es un fenómeno nuevo desde el punto de vista de lo que la digitalización había permitido. Estamos volviendo a reivindicar la propiedad privada. ¿De qué? Veremos de qué. Como dijo bien Federico, no sé si es una cosa, no sé si es un archivo digital, no sé qué derechos me da ser dueño de eso. Bueno, vamos a ver un poco de eso vamos a hablar ahora. Entonces, sí podemos decir que hay una gran reivindicación de la propiedad privada de alguna manera y de la apropiación de algo, que veremos de qué se trata. Que como bien dijo Federico, en ese gran spoiler alert, pero que es muy, muy importante que quede claro, no es la obra en sí, no es el cuadro de Christie's, pero se parece un poquito a ser el titular de un ejemplar original de ese cuadro, en la medida que ese token lo haya emitido, obviamente, el autor, o más propiamente dicho, el titular de los derechos intelectuales sobre dicha obra. Porque si no, vamos a ver que hay una serie de complejidades. ¿Qué dice el Código Civil? También en la promo jugábamos un poquito con la definición de bienes y cosas, los que estudiamos con el código anterior, 2311, 2312, en el Código Nuevo Civil y Comercial Unificado de la Nación Argentina, para quienes nos vean desde el exterior. Eventualmente, artículo 15 y 16, la titularidad de los derechos que tenemos los seres humanos sobre los bienes que integran nuestro patrimonio está determinada por lo que el código dice, y la definición de bienes y cosas dice que los derechos van a recaer sobre bienes susceptibles de valor económico, y en la medida que estos bienes sean materiales, se llaman cosas. Entonces todos sabemos que la cosa está asociada a un bien material, a un activo tangible, físico, a un soporte material. ¿Está? Bien. Comprendido esto, que es lo que todos conocemos, vamos a tratar de entender desde el punto de vista jurídico qué es un NFT. Es una cosa. Por eso la titulamos a la charla Las nuevas cosas, entre comillas, no fungibles. Porque técnicamente no son una cosa. Porque Federico bien demostró recién que no hace falta tener un token físico. Quizás los que están acostumbrados a firmar con firma digital, puede aplicarse sobre obras no digitales. Tengo acá una pregunta. A ver, yo podría tokenizar cualquier cosa. Lo que pasa es que en realidad lo que estoy tokenizando es una representación virtual de un activo físico. Hoy hay proyectos que tokenizan soja, en realidad que tienen un respaldo en soja. Esto sería otra vez volver a lo técnico y diferenciar lo que es lo que corre sobre algo que está respaldado en algo. Hay criptomonedas respaldadas en dólares, por ejemplo, y hay activos, tokens digitales respaldando en soja real. Hay una empresa rosarina que se llama AgroToken que está trabajando en eso. Hay proyectos de tokenizar metros cuadrados de propiedades o de proyectos inmobiliarios. Entonces, la verdad que la aplicación de esto va mucho más allá. La representación virtual de activos que ocurren o que tienen un respaldo en el mundo físico es posible y es hacia donde va la economía en general en un montón de industrias. Pero sin entrar en tanto detalle en eso, sí quiero profundizar acerca de esta diferencia entre lo material y lo inmaterial. Y para eso necesariamente debemos repasar un poquito 2 o 3 conceptos muy básicos sobre el derecho a autor, que ustedes me dirán si están viendo ahora la presentación de PowerPoint, que son 3 slides nomás, que apuntan simplemente a repasar esto. Una obra intelectual, ustedes conocerán o recordarán la diferencia entre derechos reales, intelectuales y creditorios, ¿no? O que derivan de los contratos, principalmente las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. La clasificación bipartita tradicional es la de derechos reales y de derechos creditorios, ¿no? De derechos de crédito. La relación típica entre una persona, sujeto de derechos, y una cosa física es la de relación del derecho real de dominio, ¿no? Que todos conocemos, que está regulada, que hay números clausus, que yo puedo ser dueño de algo en la medida que tengo un derecho real sobre la cosa. El resto de la sociedad tiene una obligación
pasivamente universal de no turbar mi propiedad, con toda la evolución que el derecho de dominio sobre los bienes materiales tuvo, la propiedad en función social, y podemos seguir hablando sobre derechos reales, que tienen su correlato, como decía Federico, en los registros de la propiedad. Hoy vamos a ver quién es el dueño de una casa o de un terreno, al registro de la propiedad inmueble, o vamos a ver al registro de prefectura quién es el titular de una embarcación, o de cualquier otro, o quién es el titular también de activos no materiales ya, que son otro tipo de derechos, los derechos intelectuales. Podemos ir a ciertos registros a ver quién es el titular de una marca, en el INPI, o de una patente de invención, y demás. Cada uno con sus particularidades. Pero en materia de derecho de autor, y de propiedad intelectual en general, lo primero que tenemos que tener en claro es que estamos diferenciando la obra, es decir, los derechos intelectuales sobre la obra, del soporte material que la contiene. El caso típico que todos van a conocer y entender muy fácilmente es el libro. Yo puedo haber escrito un libro y ser el dueño de los derechos de autor sobre el libro. Puedo haber negociado con una editorial y le puedo hasta haber cedido los derechos patrimoniales y la editorial editar bajo un contrato de edición ese libro y todo ponerlo en el mercado. Y ustedes pueden, Cecilia, que la veo acá en pantalla, puede comprar esa obra y después, si quiere el soporte físico del libro, se lo regala a Ana Florencia, y ella va a ser propietaria, porque se lo regaló, una donación de por medio. Ya primero Cecilia adquirió el libro en una librería, si quieren por e-commerce, se lo llevaron a su casa, lo leyó, se cansó, no le gustó, o porque la quiere mucho Ana Florencia, le regaló la obra, y Ana tiene el ejemplar físico del libro. Ahora, las dos saben que no lo pueden fotocopiar. ¿Por qué no lo pueden fotocopiar? Porque no pueden hacer algo que está íncito en ese libro, que es ejercer los derechos de autor sobre ese libro, que son reservados ¿a quién? Al autor, mejor dicho, al titular de los derechos, que soy yo quien lo escribí, de algún modo. Entonces, ¿por qué no pueden fotocopiar? Porque están generando un ejemplar idéntico al libro, que va a reemplazar la obra original, y evidentemente va a ser una venta menos para mí. Lo primero que hay que distinguir en materia de derecho de autor es la autoría de la titularidad. Yo puedo ser el autor y naturalmente como autor voy a tener la titularidad originaria sobre esa obra que creé, pero puedo haber cedido los derechos a un tercero. Y el tercero va a ser titular derivado de la obra. Si yo cedí mis derechos, transmití la propiedad intelectual ya, no tiene nada que ver con la propiedad física del libro, en el caso que ejemplifiqué, Cecilia transmitiendo la propiedad sobre el soporte tangible de la obra, que eso sí sería una cosa que está en el comercio desde el punto de vista del derecho. Cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de algo totalmente diferente. Yo tengo unos derechos inmateriales que no se ven, pero que están íncitos en la obra, que es la posibilidad de hacer algo, principalmente impedir que otro haga algo, y ahora vamos a ver cuál es el contenido de eso. Pero que yo lo conservo como titular en la medida que no lo transmita un tercero, y que todo el mundo lo tiene que respetar. Yo podría ejercer esos derechos de manera abierta y no tener ninguna restricción, y dar licencias de código abierto en el software, o poner la obra bajo licencia en Internet, una licencia Creative Commons, permitiendo que la gente acceda a esa obra de manera gratuita, es decir, que el autor decide de qué manera pone a disposición su obra a terceros, no necesariamente tiene que reservar todos sus derechos y comercializarlos, etc. Todos ustedes conocen la problemática de las obras en Internet y las infracciones al derecho de autor bajo su concepción tradicional. Pero sí tenemos que repasar un poquito cuál es el contenido del derecho de autor para poder comprenderlo. En nuestro sistema autoralista, continental europeo, que se opone un poquito al copyright anglosajón, tenemos una concepción autoralista por la cual los derechos morales del autor siempre los va a conservar el autor y no va a ser transmitido nunca, por más que se transmitan los derechos patrimoniales. Es decir, yo puedo ceder los derechos patrimoniales, pero siempre voy a conservar los morales. Están fuera del comercio. Principalmente la paternidad y la integridad de la obra. Es decir, siempre tengo derecho y voy a conservar el derecho a ser reconocido como el autor que escribió ese libro, y a la vez siempre voy a tener derecho a preservar la integridad de la obra. ¿Qué significa esto? Que aun cuando yo le haya cedido, por ejemplo, a Federico, que sabe mucho de alemán, los derechos para que él adapte la obra y la traduzca al alemán, yo podría ver que si esa adaptación desnaturalizó la obra de manera tal que afectó la integridad, podría ejercer algún reclamo desde el punto de vista de los derechos morales. Y eso podría provocarme un daño moral desde el punto de vista
de lo que nosotros conocemos de la indemnización de los derechos, en un caso de hecho ilícito y de responsabilidad, si se quiere, extracontractual, acá podría haber una violación derivada de un contrato, pero si alguien afectó la integridad de la obra desde el punto de vista de la afectación moral mía como creador y expresión de la personalidad mía reflejada en esa obra, voy a tener derecho a ser indemnizado desde el punto de vista moral. Esto es importante también considerarlo a la hora de ver qué pasa en NFTs. Pero centrémonos un poco más en lo que tiene que ver con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales siempre van a recaer sobre una obra que va a ser objeto del soporte quizás de esas facultades que yo tengo como autor. Principalmente las facultades que me da el derecho de autor es impedir que otro haga algo. Obviamente que yo como autor voy a decidir cómo obtengo los beneficios económicos resultantes de la explotación de la obra. Esto es importante, porque acá acabamos de decir que el creador de un NFT, el que hace el verbo to mint en inglés, el que lo emite a través de una plataforma de criptografía que genera condiciones y una herramienta para que lo podamos hacer, va a emitir un token, es decir, va a generar todo esto que Federico mostró claramente sobre una obra que puede ser ajena. ¿Está? Desde el punto de vista de lo que está haciendo. Yo podría apropiarme de alguna manera, o mejor dicho, crear un token sobre una obra ajena. ¿Por qué? Porque no está garantizada la anonimidad, o mejor dicho, la anonimidad que está detrás de la tecnología subyacente permite que haya una persona que, como ustedes vieron, vimos códigos, vimos claves, pero en ningún momento vimos tal persona, nombre, apellido, número de documento de identidad tal, que está detrás del usuario tal, en tal red social o en tal billetera virtual. Entonces, hay un primer problema ahí que Federico bien describió en la primera parte de la charla. Pero ¿qué puede hacer el autor como titular de los derechos de autor? Impedir la reproducción, es decir, el caso del libro, la fotocopia, la comunicación pública, es decir, la transmisión, la exhibición, mejor dicho, a un público indeterminado con fines comerciales de la obra, ponerla en internet, o ahora vamos a ver un ejemplo en el arte digital, y transformarla, por ejemplo, traducirla a otro idioma, en el caso que explicaba del libro. Fíjense que es parecido a tener una obra de arte, pero no es como tener el original, porque si yo tengo un token, ni siquiera tengo los derechos de reproducción. Yo no podría, teniendo el token, si no soy el titular de los derechos de autor de la obra, no soy Beeple, por así decirlo, no podría generar merchandising. Es el mismo caso de infracción que yo les comenté recién cuando yo me bajaba la obra y hacía copias digitales. Entonces, ¿qué valor tiene esto como bien único? Y tiene un valor en el mercado por otras circunstancias, que es que porque se permite generar algo que va a linkear a la obra y va a ser en determinado momento histórico, y eso va a generar una trazabilidad de las operaciones que por la escasez misma que generan los bienes en la economía cuando son escasos, cuando estábamos frente a un fenómeno de reproducción masiva que permite la digitalización de las obras, con lo cual hace que eso pierda valor, la posibilidad de darle valor a través de una clave única y esta inmutabilidad que permite blockchain y la trazabilidad posterior de las transacciones que se generan sobre ese token y ese activo digital, le damos un valor basado en la confianza. ¿Qué valen los bienes? Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar. Entonces, mientras haya alguien dispuesto a pagar una oferta en el mercado, en internet, y alguien que esté dispuesto a pagar con criptomoneda o con moneda fiat o con lo que quiera pagar, hay una transacción. Y esa transacción, el derecho no puede ser ajeno a que esa transacción existe. Entonces, de alguna manera la tenemos que encuadrar y calificar. Recién hubo una discusión sobre si ese contrato de transacción es o no es un contrato, y una serie de cuestiones que son sumamente interesantes y que hay que analizar en profundidad. Pero desde el punto de vista del arte digital, yo no tengo derecho a la reproducción y a emitir merchandising sobre la obra que compré bajo un NFT, no tengo derecho a exhibirla siquiera en mi casa. Si yo me quiero hacer el langa, invitar gente a mi casa a que venga a ver esa obra y cobrar entrada por eso, para exhibir en una pantalla gigante la obra de Beeple, por más que haya pagado 70 millones de dólares y quiera recuperar la inversión cobrando $1000 y quiera llenar mi casa o el estadio de River, por decir uno grande de tamaño en Argentina, o cualquier lugar público, no lo voy a poder hacer desde el punto de vista del derecho de autor si no cuento con la autorización del autor de la obra original. Con lo cual es muy importante distinguir que ser propietario del NFT no necesariamente implica
ser propietario de los derechos de autor sobre la obra subyacente. Y esto tiene que quedar muy claro. ¿Está? No voy a volver sobre el PowerPoint, lo voy a cerrar y sí voy a decir, ya casi a manera de conclusión y para ir cerrando, les quiero mostrar un par de cosas interesantes que tienen que ver con esto. Bueno, hay miles de artículos. Yo los invito a que googleen porque como el fenómeno es tan reciente desde el punto de vista jurídico, mucho de lo que van a encontrar lo van a encontrar en inglés. Este es de hoy. Este me llegó hoy. Les digo la verdad, no llegué ni a leerlo. Está acá. Fíjense qué interesante. Que todos los días se está escribiendo sobre esto. Pero fíjense esto. Se está hablando de la aplicación de los NFTs a industrias particulares del derecho de autor. La industria musical. Y esto tiene complejidades específicas. ¿Qué tienen que saber ya no los creadores de arte digital, sino los que escriben canciones y los editores de música, es decir, las compañías discográficas que publican música, al respecto de NFT? Empezamos a ver la aplicación de esto. ¿Por qué traigo este tema? Porque hace muy poquito, el 26 de abril, en un foro que participo, que se publicita habitualmente con especialistas de derechos de propiedad intelectual, se hizo una charla que los invito a compartir dentro de lo que es una movida de varios colegas, que se llama IP Time, que se tocó el tema de NFTs, que la dio el doctor Pablo Máspero, un prestigioso jurista, que realmente ha hecho un análisis mucho más detallado del que yo estoy haciendo aquí respecto del derecho de autor y sus aplicaciones, principalmente con la industria de la música, y él explica muy bien, por eso no me voy a ahondar en eso, porque los voy a remitir vía link a que entren a IP Time en YouTube y vean la charla del doctor Pablo Máspero. La vamos a postear acá en el chat, ahora a continuación, mientras después estén las preguntas y demás, porque realmente ahí se analiza, por ejemplo, en mayor profundidad qué pasa con algo que es bastante más complejo y que si ustedes no tienen formación en derechos de autor, va a ser difícil que lo entiendan. Entonces no tiene mucho sentido que yo profundice sobre los derechos conexos al derecho de autor, o los derechos de terceros, derechos de imagen de terceros y demás. Yo la verdad que me parece que lo más honesto desde el punto de vista intelectual es remitirlos a esa charla para que ustedes profundicen. Porque en esta primera charla de debate, donde Federico se explayó sobre la tecnología subyacente, donde yo les cuento algunos principios básicos sobre el derecho de autor, y por qué es muy importante entender que la obra es diferente al NFT en sí, no se puede profundizar mucho más si ustedes no tienen realmente contenidos previos sobre cómo funciona el derecho de autor y con lo amplio que es el derecho de autor, dependiendo si hablamos de música, si hablamos de una obra audiovisual. El doctor Máspero hace una referencia a quién le tengo que pedir permiso si quiero, en la creación de arte digital de una obra audiovisual, sincronizar, es un concepto muy técnico, una obra musical dentro de una obra audiovisual. Hoy por hoy yo sé que puedo ir a Sadaic y para meter una canción en una publicidad, yo tengo una tabla y puedo pagar derechos a la entidad de gestión colectiva y a esa entidad pedirle permiso y en una sola autorización puedo sincronizar una obra musical e ilustrar una publicidad con fines comerciales de una canción que escribió un tercero para hacer más atractiva mi publicidad. Bueno, ¿qué pasa esto a nivel NFT? Obviamente son todos interrogantes. Por eso los invito a seguir pensando. Otro interrogante que les dejo, que también circuló en el foro de propiedad intelectual. Una noticia bastante reciente. ¿Saben quién es este? 29 de marzo. Este es un robot rapero que ya está vendiendo NFTs. O sea, tenemos inteligencia artificial que está creando obras, y que ya representa un desafío para el derecho de autor en su concepción tradicional, como lo han sido en otro momento la selfie del mono, por ejemplo, que qué pasaba si un animal tenía o no tenía derechos sobre la selfie que se sacó cuando hubo un fotógrafo que preparó la escena, pero que ya el animal no es una persona humana, ya es otra cosa, es una persona que es titular de derechos, y no, en realidad es sujeto pasivo de derechos en la medida que los protegemos a los animales, o que se puede causar daño con animales. Bueno, lo mismo está sucediendo a nivel artificial con la creación de obras. Entonces, fíjense las complejidades a las que nos remite un NFT cuando empezamos a pensar ya fuera de la caja o empezamos a aplicar a un caso concreto como los derechos de autor o de propiedad intelectual esta tecnología que nos permite reflexionar desde el punto de vista jurídico. Se vendió un NFT en $6.500, pero lo interesante es que este robot, esta inteligencia artificial que crea obras, además es un influencer en las redes sociales. O sea que además marca tendencia en las redes sociales y puede generar opinión, con lo cual se puede generar su propio mercado de atracción para esto. Bueno, es un quilombo.
No, los invito a que profundicen, investiguen, porque la verdad que todo esto es un quilombo. Las potencialidades que tienen desde el punto, valga la expresión vulgar, ¿no? Las potencialidades a las cuales nos remite la tecnología hoy por hoy desde el punto de vista jurídico y los desafíos que representa para los especialistas en derecho de autor, para los especialistas en derecho registral inmobiliario, para los especialistas en derecho administrativo estatal, para todos, estimados colegas juristas, abogados y abogadas. Es un desafío que deja más interrogantes que certezas. Entonces, sí nos podemos quedar como conclusión de esta charla, y voy a dejar de compartir pantalla como para abrir un espacio de preguntas o interactuar un poquito con ustedes. Lo que sí nos tiene que dejar reflexión de esta charla es que no podemos ser ajenos a la tecnología, no podemos dejar, si bien es verdad que la explicación inicial de Fede fue bastante técnica, pero nosotros no podemos mirar para el costado y no entender cómo funciona esto como juristas, porque realmente nos quedamos a mitad de camino. Si no, lo va a entender otro. Y los programadores, que sí entienden el código que está detrás y que van a redactar los contratos inteligentes desde el punto de vista de la programación, sentarse a escribir las líneas de código, no van a entender del mundo jurídico. Un programador que hoy está codeando y está escribiendo código fuente y está ganando muy bien en el mercado, si nosotros lo llamamos para que venga a redactar un contrato inteligente para satisfacer una necesidad de un cliente que quiera hacer una operación a futuro de no sé cuánto va a valer el dólar, o alguna otra cuestión que nosotros queramos predecir con un oráculo y que eso dispare una serie de consecuencias jurídicas, va a ser que nosotros le podamos dictar una serie de instrucciones sobre cómo hacerlo. Pero si nosotros no entendemos cómo funciona la tecnología y el programador no entiende nada del mundo jurídico, va a haber una brecha de lenguaje muy importante. Entonces, esto es una materia netamente interdisciplinaria entre developers, programadores y juristas, y nosotros no podemos ser ajenos a eso, con lo cual los invito a estudiar, si no saben, inglés y programación. Es fundamental. Con esto cierro mi participación muy poco estelar, porque no hice más que aplaudir a Fede y remitirme al doctor Máspero en la profundidad del tema, pero me parece que sí es muy interesante conocer por qué esto es importante, de dónde viene, cuál es el contenido técnico y despertar la inquietud en ustedes de seguir profundizando sobre este tema que es sumamente incipiente y que ni siquiera sabemos hacia dónde va desde el punto de vista regulatorio. Así que abro con esto una serie de preguntas porque no me quiero extender demasiado, siendo ya las 19:30 y estamos todos un poco cansados de tanto Zoom y tanta actividad a esta hora del día. Quedaron, Hernán, en el chat un par de preguntas, mientras ibas hablando. Voy a tratar de ir respondiéndolas si es que me siento capacitado para hacerlo. Bueno, la primera ya la contesté, la de Motorola One Fusion, que es un teléfono. Fíjense que también la anonimidad permite loguearse en Zoom sin saber quién está detrás. Acá la ¿Qué pasaría? Acá la respetamos. Yo no voy a podríamos pedir haber que se identifique Motorola One Fusion. Podríamos haber exigido que se identifique. ¿Qué pasa con la titularidad de la obra material? Bueno, a ver, pasa algo parecido a lo que pasa con la titularidad del token. El token se puede transmitir, pero eso no implica necesariamente ni la autorización preexistente de ejercer ciertos derechos que están reservados al titular de los derechos de autor, si no fuera obviamente la misma persona. Pero también se pueden pactar sesiones o condiciones contractuales en el smart contract que corre sobre Ethereum acerca de cómo se transmite el NFT. Hoy ya es posible que el NFT corra con condiciones contractuales que involucran derechos de autor o el ejercicio de los derechos de autor y se dan licencias específicas o se puede transmitir parcialmente la propiedad, como por ejemplo lo que mencionábamos del caso del Draw the Suite. Y pactar condiciones futuras para la reventa de ese NFT. Y eso está vinculado de algún modo con la propiedad intelectual. Porque si bien no es técnicamente, acordes a la explotación futura de un activo que involucra obviamente propiedad intelectual. ¿Qué pasa con la obra de arte cuando es realizada por una inteligencia artificial? Bueno, creo que la pregunta llegó antes, yo no la había visto en el chat, pero era algo que desperté la inquietud con la noticia del robot. ¿Qué tipo de derechos se puede ejercer entonces sobre la obra? Bueno, en realidad sobre la obra se pueden ejercer todos en la medida que tengamos la autorización de quien es titular de los derechos de autor. Si coincide con quien emitió el token, habrá que ver las condiciones contractuales por las cuales, y Federico fue muy claro en decir que esas condiciones contractuales muchas veces están dadas de algún modo por la plataforma por la cual se genera la herramienta para emitir la criptomoneda,
y ni hablar la participación de la casa de subastas en el caso de la venta a través de un tercero, y hay una serie de contratos vinculados a la explotación de la obra a través de un NFT, en la medida que se emite, se tokeniza y después se vende ese soporte virtual, ya no hablamos de un soporte material, sino un soporte virtual, que en realidad contiene una serie de datos que Federico explicó muy bien en detalle, pero que no son la obra en sí, pero que puede involucrar previsiones contractuales que tengan que ver con el ejercicio de los derechos intelectuales involucrados. La inteligencia artificial es una cosa, no es una persona jurídica aún, en realidad todavía no es nada, no es ni una persona jurídica ni una persona física, por lo menos de la legislación como la conocemos, todavía no tenemos a la inteligencia artificial o a cualquiera de sus derivaciones equiparada a una ficción del derecho como fue el Estado a través de una persona jurídica, o como lo es una sociedad comercial o una entidad sin fines de lucro a nivel persona jurídica, a la cual en algún momento histórico la humanidad decidió darle una entidad separada de los seres humanos. Veremos qué sucede con la inteligencia artificial y con otras formas de creación de obras intelectuales. El video lo vamos a subir a YouTube, al canal del Colegio de Abogados. ¿Qué curso o bibliografía recomendamos para abogados en esto? Bueno, hoy por hoy hay que ser autodidactas. En Rosario, por ejemplo, no tenemos formación específica en esta materia. Los invito a acercarse al instituto, a acercarse a otras instituciones que se están creando, como el CETAT en el marco de la UCA, pero también con apoyo de la UNR, el Centro de Tecnología Aplicada al Derecho, también en Rosario. Pero hay foros de especialistas, acá lo veo el doctor Presiorowski, que forma parte de un foro de especialistas de Derecho Procesal Electrónico, donde todo el día estamos discutiendo temas de firma digital, aplicación, cómo se aplica esto al sistema de justicia. La verdad que hoy por hoy, quien no se capacita es quien no quiere. Hoy en Internet está todo, así que googleen, sean autodidactas. Está todo en Internet. No hace falta que yo les recomiende algo puntualmente como para que ustedes empiecen. Realmente hay muchas maneras de involucrarse en el mundo cripto, en el mundo blockchain, y está al alcance de la mano. Yo los invito a hacer el camino inverso. Que ustedes busquen, y cuando encuentren información, en todo caso, validen con Federico, o conmigo, o con Ana, o con cualquier miembro del instituto, o con quien nosotros podamos remitir como referencia, si esa información que ustedes encontraron está encaminada o alineada un poco con una fuente fiable, a la cual nosotros podemos, que por ahí tenemos una trayectoria un poquito más avanzada en la materia, podemos remitir bajo confianza. Todo esto también se relaciona con un montón de otros temas derivados, como la evidencia digital y una serie de desafíos para el mundo jurídico, donde ya hay obras escritas de por sí que son de mucho valor, tema de aplicaciones de plataforma del doctor Beltani, Editorial La Ley, tema del doctor Bieli y Ordóñez, que han escrito un tratado de contratos electrónicos y de evidencia digital. Bueno, hay varios juristas en la materia que ya vienen escribiendo muchísimo al respecto. Así que los invito a investigar un poquito y en todo caso validar con nosotros esa fuente. Soledad, ahí dio la cara, Soledad Elías, colega, que se ve que es la persona que estaba detrás del Motorola One Fusion, entiendo. El link de Music Business World no llegó a copiarlo. Yo se los puedo pasar a todos los links. Deberíamos tener un mecanismo de acceso a toda esta información que yo les fui compartiendo y cuyos links fui cerrando. Yo les voy a pedir que nos escriban, va a ser mucho más fácil que le podamos a quienes estén interesados a sumarse al instituto, a escribirnos al mail del instituto, que si no me equivoco, Fe, es este que estoy tipeando en pantalla, Instituto de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología, @gmail.com, lo voy a poner acá en el chat al alcance de todos, para que nos escriban ahí y les podamos pasar toda la información. Y bueno, a ver, en definitiva, estamos ya un poco sobre la hora. ¿Por qué alguien pagaría dinero por lo mismo que recién ustedes copiaron en pantalla? Bueno, esa es una buena pregunta. Tratamos de responderla a lo largo de la charla. Hay una cuestión de coleccionismo, hay una cuestión de expectativa en el valor de reventa. Mostré el caso de la obra Crossroad de Beeple, donde alguien la pagó $66.000 y al poco tiempo la vendió en $6,6 millones. Si yo te digo que vos ahora te comprás un NFT de estos y en poco tiempo lo vendés 100 veces lo que vale, bueno, creo que estarías dispuesto a pagarlo. Habría que ver si estás dispuesto a invertir $66.000 en vez de en un bono ambiente,
en un NFT con la expectativa de venderlo en 6 palos verdes. Capaz que te va bien y lo lográs, capaz que no. Bueno, es una oportunidad. Principalmente es una gran oportunidad para los creadores de arte, para los artistas, en que puedan entender cómo funciona la tecnología y monetizar a través de esta nueva forma su arte. Yo trabajo con artistas, tengo clientes artistas y estamos investigando esta tecnología para ver cómo agregar valor, para poder emitir tokens y obviamente no solamente por una cuestión de marketing y decir, ay, estoy en la vanguardia de la tecnología, sino que se abren una serie de, vinculando a la propiedad intelectual y a especialistas en propiedad intelectual con especialistas en tecnología que puedan emitir esto y hacerlo tangible, valga la redundancia, entre comillas, en un token no fungible, seguramente que va a haber quien esté dispuesto a pagar por eso. Entonces es cuestión de utilizar los mecanismos adecuados para agregar valor sobre el arte preexistente o sobre cualquier cosa que queramos hacer. Pero bueno, qué sé yo, también puedo dejar otros interrogantes, derecho de imagen de terceros. Un caso muy conocido fue el tema de la NBA, que empezó a tokenizar jugadas específicas. Y ahí se puede identificar a jugadores que capaz que los derechos los adquirió la NBA como liga. Pero también se puede capaz identificar a un árbitro que capaz que no tiene el derecho de imagen, la liga, desconozco el caso, pero puede ser que sí, y quizás un espectador que estaba en primera fila y que pagó su entrada, pero no se dio los derechos para que su imagen identificada en un segundo que aparece en primer plano en el video sea tokenizada para que después sea vendida en millones de dólares. Se abren un montón de interrogantes cuando se empiezan a involucrar derechos de terceros, derechos de imagen. Uno de los casos típicos que se menciona es el de unos mellizos, que está, así como Fede mencionó, que se están vendiendo galerías de coleccionismo de gatitos, también se están vendiendo fotos de mellizos. Independientemente de los derechos de fotógrafo sobre esa obra, están los derechos de imágenes de los mellizos retratados. Y de los padres que capaz que tienen que dar, si son menores de edad, la autorización, y una serie de complejidades jurídicas que como ustedes verán, al derecho a entenderlo, hay que entenderlo como un todo, no podemos no conocer de Civil 1, digamos, por más que seamos especialistas en propiedad intelectual o en derecho informático o en derecho administrativo o en la rama que a ustedes se les ocurra. Así que, bueno, creo haber ido respondiendo, sí, se colecciona de todo, y espero que bueno, que les haya sido de utilidad de mi parte y les agradezco que hayan estado aquí más de 1 hora y media presentes. Seguimos abriendo unos minutos más el micrófono para que puedan manifestarse, para que nos puedan, si quieren, hacer más preguntas o críticas también, porque la verdad que es un fenómeno nuevo y no podemos abordar todo. Ahí les voy a pasar ya, antes de que se vayan, el link a la charla de IP Time, porque me parece que vale la pena que ustedes puedan remitir a ella, porque el doctor Nomás, pero además es muy especialista, mucho más especialista que yo, específicamente en derecho de autor. Yo soy más generalista dentro de la propiedad intelectual, soy especialista más que nada en temas de marcas y patentes de invención, un poco menos en temas de propiedad intelectual propiamente dicha. Y ahí se las voy a copiar. Con permiso, Hernán, voy a responder 2 preguntas que quedaron dando vuelta en el chat. Una de Andrés, que pregunta si el mismo NFT se programaría en el contrato, si el secreto sería programar el contrato y qué deberíamos cobrar por honorario de ese tipo. A la última parte, obviamente, no podemos dar una respuesta, es un tema que excede a la charla y que tiene que ver con una cuestión propia de cada abogado, cada jurisdicción y cada caso. Pero respecto a la programación del contrato, el NFT, en el contrato, digamos, el NFT lo que se puede programar es un contrato inteligente, es decir, las cláusulas para que se autoejecute ante una condición determinada una acción en el contrato. Por ejemplo, la transferencia del NFT a un tercero o la remisión de parte de un pago por el NFT de regalías a los anteriores en la cadena o al autor original o a quien sea. Es decir, va a haber condiciones que pueden equipararse a lo contractual que van a estar programadas dentro del NFT en el sentido de un contrato inteligente. Ahora bien, las cláusulas contractuales que van a determinar los diferentes tipos de condiciones de ese contrato, de ese negocio jurídico subyacente a la transferencia del NFT, no están contenidas dentro del contrato del NFT propiamente dicho. ¿Por qué? Porque, a ver, pueden estarlo o no como parte de la descripción que se incorpore, pero puede que haya otros términos y condiciones que apliquen, que estén por fuera del NFT. Será cuestión de una cuestión casuística allí. Parte va a estar adentro, parte afuera. Y después María Balsa preguntaba, ¿qué tipo de identidad digital debe exigirse a quien crea y sube un NFT en un marketplace? ¿De qué modo puede encontrarse un sujeto responsable en caso de violación de derechos de propiedad intelectual? A ver,
Primero y principal, lo que es la responsabilidad de cada marketplace, o no nos olvidemos que hay una desregulación absoluta en esta materia todavía. Recién en Argentina, en los últimos años, con algunas normativas de la UIF y muy en las últimas semanas del Banco Central, se está empezando a regular lo que es la parte de exchange de criptomonedas. Imaginemos si recién ahora estamos con algo tan incipiente como los NFT, no hay ningún tipo de exigencia, un marketplace que de hecho en Argentina no están existiendo, aún o por lo menos no de modo demasiado público. Entonces, como una política de buen hombres de negocios, ¿qué debería exigir un marketplace? Y debería buscar algún método de validación de autoría similar a lo que pueda hacer cualquier galería de arte o cualquier editorial respecto de la responsabilidad por la publicación que tiene. Eso lo puede hablar mejor Hernán, pero más allá de eso, lo interesante es no la responsabilidad del marketplace, sino que puede reclamar quien adquiere un NFT, quien lo está adquiriendo. ¿Entiende que está adquiriendo o es implícito que está adquiriendo algún tipo de derecho patrimonial o intelectual de la obra? ¿Hay derechos de propiedad intelectual que se transfieran o derechos patrimoniales vinculados? Vimos en la primera parte que no es una cuestión tácita la transferencia del NFT, que hubiera algún tipo de transferencia de derechos. Muy por el contrario, puede ser una interpretación que las partes hacen de forma totalmente errónea. Entonces, ¿qué responsabilidad hay? En principio no hay ninguna, salvo que se esté garantizando algún tipo de transferencia de derechos, lo cual la adquisición del NFT propiamente dicho no lo está haciendo. Si lo hay, puede haber una responsabilidad del marketplace propiamente dicho por negligencia a la hora de la publicación, como cualquier intermediario, imaginemos el caso de un corredor inmobiliario que es responsable respecto de los títulos o cualquier otro tipo de ofrecimientos que esté realizando, podemos hacer una analogía en ese sentido. Pero no más de eso, y recordemos siempre lo que mencionamos al comienzo, no hay una equiparación en la transferencia o la adquisición de un NFT a la existencia o no de una transferencia de derechos patrimoniales o intelectuales. Así es. Bueno, la verdad que han estado más de 30 personas conectadas la hora y media, con lo cual quiere decir que el tema, entiendo, ha sido de interés. Hemos tenido poca merma, más allá de las dificultades técnicas, ¿no? Que todos reconocemos y nos sentimos, la verdad, muchas veces sobrepasados, ¿no? por la tecnología y por tratar de entenderla, ¿no? Sin tener una base de sistemas, porque realmente es complejo para quienes venimos del mundo de las ciencias sociales. Yo creo que si todos estudiamos acá Derecho de algún modo, es porque no queríamos pasar por una carrera de sistemas. Bueno, la realidad nos pasó por encima y hoy por hoy es ineludible entender un if y hacia dónde va un algoritmo y demás. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Casi 50 personas estuvieron casi todo el tiempo acá, así que súper convocante la charla. Gracias a todos. Bueno, si les parece entonces, vamos a ir cerrando. Gracias Ana por moderar, gracias Hernán por compartir este panel conmigo, siempre es un placer hacer eventos conjuntos. Están todos más que invitados al Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Rosario. Siempre tenemos las charlas publicadas en nuestras redes personales y también principalmente en las redes de Colabro, del colegio. Así que vamos a ir haciendo eventos de este tipo y los estamos esperando. Gracias por los saludos en el chat a todos. Los saludamos, muy buenas noches, nos estamos viendo en el próximo evento. Gracias a todos, chau chau.